Nos encontramos hoy aquí con el ingeniero José Miguel Biel, especialista en lo que vendría a ser transporte vertical, lo que habitualmente nosotros decimos ascensores, escaleras mecánicas. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buen día, Guillermo. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y por la posibilidad de transmitir lo poco que uno va aprendiendo en este camino de la técnica, ¿no? Que es mucho, que es mucho. No sea modesto, mi amigo. Eh, Por favor. claro, le decimos también a quienes nos acompañan hoy que estamos inaugurando una columna que va a ser mensual, donde vamos a tener de alguna manera un reporte de lo que pasa en transporte vertical, en seguridad eléctrica también, y aquí es donde entro ya a fondo con la pregunta. La seguridad eléctrica entre la gente del sector, muchas veces la gente la piensa como la instalación de la casa, simplemente. Tiene que haber seguridad eléctrica también en los ascensores. ¿Y qué es lo que se ve habitualmente? ¿Cómo es el panorama en este sentido, José? Lamentablemente el panorama no es todo lo óptimo que debería ser en términos de la seguridad que nosotros pretendamos para el usuario. ¿Por qué? Nosotros tenemos en este caso dos extremos, un parque de ascensores relativamente nuevo, que sí cumple con las normas, que sí cumple con los requisitos, con los RES, como dice la EA, los requisitos esenciales de seguridad. Pero por otro lado tenemos el parque de transporte vertical muy viejo, que lamentablemente funciona como puede. Esa es la verdad. Y asociado a eso viene, lamentablemente, la falta de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad eléctrica, siempre la seguridad eléctrica tiene que estar aplicada a cada uno de los elementos donde haya electricidad, independientemente que sea media tensión, baja tensión o muy baja tensión. Lamentablemente, las exigencias a veces no van de la mano con la realidad. Ejemplo, cuando se pide la protección diferencial en los tableros. Y bueno, ya sabemos que el protector diferencial cumple la función de cubrir la necesidad de salvar la vida de una persona. Y Bien. cuando eso no se cumple, la persona puede sufrir los embates de la parte eléctrica, ya lo sabemos. Entonces, si tenemos que decir cómo está el parque, y no está bien, porque tampoco hay mucha conciencia por reparar lo que no se ve. Y los Claro. tableros de los ascensores, lamentablemente, no se ven, por lo Sí, menos la parte de siempre, fuerza motriz. claro, siempre miramos como un potencial motivo de siniestro el que uno se electrocute en una casa, pero uno no piensa a veces que cuando abre la puerta del ascensor, donde prácticamente agarró con toda la mano una manija metálica, también puede quedar electrocutado ahí. Sí, sí, claro. No vamos a dar, yo por lo general no doy detalles a veces de los lugares donde ocurren, pero hubo en la zona de Congreso un edificio, no emblemático, un edificio común, donde un chico de 10 años sufrió dos veces la descarga por estar descalzo, querer abrir el ascensor y recibir la descarga eléctrica, no tan importante, pero sí que lo ha tirado hacia atrás. Y bueno, eso generaba que no tenían el sistema de descarga a tierra, a pesar de que era un sistema de distribución de la prestataria de servicios, que era un sistema TT, donde necesitas un sistema de puesta a tierra con una tierra independiente. Bueno, no lo tenía, no tenía por supuesto tampoco protección diferencial, había cables que tenía con problemas de aislación, y bueno, la sumatoria de todas esas fallas hacían que el sistema, que en teoría tendría que ser seguro, lamentablemente no lo era. Acá pregunto, José, hay una normativa, evidentemente. La pregunta, ¿hay controles? No, y tristemente lo digo por lo siguiente. En la AGC, o sea, la Agencia Gubernamental de Control, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se ocupa de lo que es la verificación del sistema de transporte vertical, cualquiera sea él, montacarga, escalera, montaplato, montavehículos mismo, ascensores, controla lo que está, digamos, del tablero de fuerza motriz hacia aguas abajo, va a decir lo que es el sistema de transporte vertical, que sube, que baje, que funcione el sistema de paracaídas, que las puertas no se abran, que patine, que deslice, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no verifica el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque está claramente definido una línea en la cual hasta el tablero de fuerza motriz en sala de máquinas es responsabilidad del consorcio, del administrador, del encargado del edificio, que responde a la parte eléctrica.
pura y exclusivamente lo que son instalaciones eléctricas. Del tablero aguas abajo corresponde el conservador de tipo de ascensor. Entonces, cuando a veces se presenta un determinado problema, se dividen las aguas y quién hace el trabajo. Y bueno, lo tendría que hacer el electricista. Está bien que lo haga, sí, pero el electricista para entrar a la sala de máquinas tiene un problema porque Claro. tiene que estar el conservador. Y es como que va de un lado al otro el problema y nunca se termina Sí. resolviendo. Entonces, no hay controles para las instalaciones eléctricas de estas características. Si esa es la pregunta, no, no hay controles. Bien, para dejar un título, de 1 a 10, ¿cómo estimás, a- de acuerdo a tu visión, por supuesto, el estado del parque de transporte vertical salvo excepciones, por supuesto, aquí en Sí, sí. Argentina, Buenos Aires, el interior? Tenemos equipos de altísima tecnología, de tecnología de punta, que están en barrios emblemáticos de la zona de Buenos Aires. Equipos que son prácticamente, se dice, el último grito de la tecnología, ¿no? Y tenemos lamentablemente todavía ascensores prácticamente, por decirlo burdamente, como si fuesen contracción a sangre. ¿Qué Sí, pasa en sí. ese caso? Sí, Porque está la bien, cuestión, el equipo. perdón, la cuestión presupuestaria tiene obviamente mucho que ver ahí. Sí, 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 no, presupuestario sí, pero a veces lamentablemente no se genera la conciencia necesaria. ¿Para qué? Para que utilice realmente los fondos de que dispone un consorcio para realmente lo que tiene que hacer. No es la primera vez que uno asiste a una asamblea y dice, no, vamos a pintar el hall, después cambiamos los cables. Sí, Y sí. lamentablemente esa es una frase que nos golpea mucho, porque sabemos que si no pintamos un hall no pasa nada, y si no cambiamos unos cables, realmente puede suceder un Ocasión. accidente no deseado por nadie, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Bien, esta ha sido, digamos, como uno de los primeros avances que estamos haciendo en materia de transporte vertical. ¿Cómo hace la gente para conectarse con vos en el caso de querer tener algún tipo de asesoramiento? Bueno, en el caso, les dejo mi celular, WhatsApp, que es el 154-540-5370. Y eventualmente un correo es ingenierobiel les digo el fácil, @hotmail.com. Bien. Ingenierobiel@hotmail.com. Y por último, programa de radio, porque tenés un programa de radio, hay que decirlo a la gente, ¿en qué horario y en qué espacio? Debido a la demanda del interés, se ha abierto y hay dos programas, uno se llama Esto te importa, el otro se llama El Laboratorio de Ascensores, el que conducimos con el profesor Eduardo Podulo, y vamos los viernes de 18 a 20 horas por www.larz.com.ar del Grupo Sónica. Bien. Bueno, José, muchas gracias por este importantísimo aporte a Electrogremio TV. Nos vemos el próximo mes con un segundo informe. ¿Te parece bien? Perfecto, excelente, y reitero el agradecimiento para poder difundir todo esto que es importante para nuestra sociedad. De acuerdo. No, el agradecimiento es nuestro hacia vos y también porque podemos trasladar esta información a gente que de pronto siempre está desprevenida en estos temas. Nos vemos. Gracias, buenos días.